Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Hoy vamos a tocar el tema: en medio de tu sufrimiento hay gracia sobre gracia. Quiero comenzar diciéndoles una historia precisamente del sufrimiento. Un periodista entrevistó a un grupo de pastores después del rompimiento de la Unión Soviética en los 80s. Este grupo de pastores habían sufrido persecución y el periodista le dijo: hay algo que yo no entiendo de parte de ustedes. Me han hablado del sufrimiento, que es difícil de ponerlo en palabras escritas. Ustedes me han contado historias increíbles de lo que Dios ha hecho. Me han hablado de la persecución severa que han sufrido. Me han hablado del poder de Dios, ciertamente, para trabajar todos estos procesos. Pero hay algo que yo no entiendo, les decía el periodista. ¿Por qué ustedes no han escrito estas historias? ¿Por qué no las han publicado? El periodista notó como que los pastores que estaban allí aparentemente o no estaban entendiendo. Finalmente, un pastor ya de edad avanzada, un pastor con cierta madurez, le tomó de la mano, lo llevó a la ventana de la casa y ahí enfrente a la ventana el pastor le empieza a hablar y le dice: usted, periodista, me ha dicho que tiene hijos, ¿verdad? Y respondió el periodista: sí, es cierto. El pastor de cierta edad, con cierta madurez, pues le dijo: te voy a preguntar algo. ¿Cuántas veces usted ha despertado a sus hijos en la madrugada y los ha llevado a la ventana de su casa para que miren? ¿Cuántas veces usted les ha dicho: muchachos, vamos a levantarnos muy temprano, prepárense, miren a través de la ventana porque el sol ya está a punto de salir? Muchachos, les desperté temprano esta mañana porque yo quería que ustedes vieran lo que estaba a punto de ocurrir. Le preguntó el periodista, ¿no? ¿Cuántas veces lo ha despertado a sus hijos? Y el periodista dijo: pues la verdad, pues, no lo he hecho, ¿no? De otra manera, el periodista le respondió y le dijo: pastor, yo nunca he hecho esto, ¿no? Nunca he despertado a mis hijos, y si yo lo hiciera, pensarían que yo estoy loco si lo hago de esta manera. El pastor lo vio, asintió con la cabeza y respondió con un lenguaje corporal, como diciendo, como algo profundo que había dicho al periodista, ¿verdad? Y el periodista le dice: yo todavía no puedo ver la conexión de la pregunta que yo le hice con lo que usted me está diciendo. Entonces, el periodista estaba totalmente confundido porque no le había contestado la pregunta. Este pastor, dándose cuenta de esta confusión, le dice al periodista: tú nunca harías algo como esto con tus hijos, porque el sol sale cada mañana de manera normal y ordinaria. Es un evento que cada día hay y que lo esperamos. Bueno, le dice el pastor, bueno, así es la persecución para nosotros. Es normal y ordinaria. Eso es la manera que Dios trabaja en nuestro derredor nuestro. Nosotros no escribimos mucho acerca de esto porque estas cosas son tan normales como el sol que sale o sube cada mañana en el este. La iglesia de hoy, hermanos, necesitamos escuchar estas historias de persecución porque vienen de camino, vienen tiempos difíciles. Dentro de mucho tiempo, nosotros tendremos que vivir o experimentar un tipo de persecución. En la historia que yo conté, los pastores veían la persecución como algo normal, como algo cotidiano, como algo ordinario.
Algo similar estaba viviendo la iglesia a la que Pedro le escribió en ese momento. Tal vez estaban bajo o pronto estarían bajo persecución. Pero Pedro más adelante les escribe que todavía no llegamos al capítulo 4, versículo 12, que se los voy a leer, que dice de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, vean la calidad de todo esto. ¿Por qué? Porque precisamente como los pastores no lo contaban, no lo redactaban en un periódico, en un libro, no lo plasmaban, era tan ordinario. Y Pedro les da el énfasis a ellos y les dice: no se sorprendan, en el capítulo 4, versículo 12 de Primera de Pedro, no se sorprendan por la prueba de fuego que vendrá o vendrá a su vida como alguna cosa extraña que les aconteciese, ¿sí? Pedro les está diciendo: no es extraño para la iglesia de Cristo. La persecución no es nueva ni es extraña. Cuando revisamos la historia del libro de los Hechos, nos damos cuenta que en el capítulo 8 inicia la gran persecución después del martirio de Esteban. Nos narra para la iglesia, ¿sí? Nos narra, ya está siendo perseguida en ese momento y no se ha acabado. Y entonces, después de 2000 años, hasta el día de hoy, en algunas regiones o en múltiples regiones de nuestro planeta, hasta el día de hoy, hasta el punto de que nosotros entendemos, o se piensa, o se afirma estadísticamente también, que el grupo más perseguido del mundo en esta cuestión, si le podemos llamar religión, son los cristianos. En el texto que vamos a ver, Pedro comienza a hablar de la persecución y del sufrimiento, lo cual es en realidad y será un tema común en el resto de la epístola del apóstol Pedro hasta llegar al final. De hecho, Pedro escribió esta carta precisamente para animar a los creyentes y a persistir en medio de la tribulación, aprender precisamente cómo sufrir bien. De hecho, el sufrimiento es un tema favorito del apóstol Pedro, ¿sí? La palabra sufrimiento aparece en el Nuevo Testamento 42 veces. Y diríamos que el 12% de esta ocupación de esta palabra lo ocupa el apóstol Pedro en sus dos cartas. Así que era familiar este tema para este apóstol, el apóstol Pedro. Y como dijimos, el tema es: en medio de tu sufrimiento hay gracia sobre gracia. Abordemos el versículo 13 del 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Y dice de esta manera: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? No hay ninguna interpretación de este versículo 13 que siempre y cuando tú hagas el bien, nunca nadie te hará el mal. Eso no es así. Porque lo único que Pedro tendría que hacer, si fuera así, tendría que mirar hacia atrás y ver hacia la cruz. Que el hombre que vivió una vida perfecta terminó clavado en una cruz, que ese fue nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, lo que Pedro sí está diciendo, en un sentido general de las cosas, Pedro dice que el autor del libro de los Proverbios hace uso y que es dar principios de sabiduría, ¿no? Que en este caso fue Salomón, que en un sentido general corresponde a la realidad, pero no en todos los casos, hermanos. En este caso, Pedro está diciendo en un sentido general. Tú recibes lo que das. Si das insulto, recibes ¿qué? Insultos. Pero si decides hacer lo bueno, usualmente tú recibes lo bueno. Que ya dijimos, no es un generativo o algo que siempre se va a dar, porque si fuera así, entonces tendríamos que remontarnos a la cruz del Calvario.
Aquel hombre, Jesucristo, que hizo lo perfecto, que fue santo, que fue puro, sin mancha, sin nada, bueno, sufrió el dolor de todos nosotros. Entonces, no es así, sino en un punto general. En el versículo 14, lo voy a leer, ustedes síganlo allí en su Biblia, yo lo voy a leer en la Nueva Versión de las Américas, que dice: pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Así dice en la Reina Valera, dice: más también si alguna cosa padeciés por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea que si ustedes hacen el bien, las cosas para Dios, y les toca sufrir, en este caso decía el apóstol Pedro, dice bienaventurados, y esta palabra bienaventurados habla de que son dichosos, son doblemente felices. Entonces nosotros dijimos a Pedro: ¿cómo, Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo nos llamas que somos bendecidos, somos dichosos y sufrimos? ¿Por qué bendecidos son? Pedro constantemente en esa epístola nos recuerda algo que a nosotros se nos hace difícil, incluso entender, que bajo la óptica de Dios, padecer, sufrir por causa de la justicia, por hacer el bien, por honrar a Dios, es una bendición. Y eso implica ser bienaventurado, ser dichoso, ser doblemente feliz si padecéis. Por eso es que dice: pero si ustedes sufren por causa de la justicia, dichosos son. Nosotros necesitamos seguir recordando lo que Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, fíjense cómo se lo está diciendo Pablo a Filipenses, no solo que nos ha concedido por causa de Cristo creer en Él, sino también padecer por Él. O sea que está implícito que dentro del querer hacer la voluntad de Dios, de creer en Él como nuestro Salvador personal, seguir su camino de Él, va implícito también algún tipo de padecimiento. Pero Pedro dice: bienaventurados sois, es una bendición cuando sufres. Por eso es que mi enfoque principal es que debemos de saber sufrir bien en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio del padecimiento, saber sufrir bien. Que se nos ha concedido el sufrir por causa de Cristo, que se nos ha concedido como un privilegio, como una bendición, como algo especial, como algo que nosotros deberíamos estar, incluso, hermanos, véanlo cómo los voy a poner, incluso deberíamos estar buscando, por causa de Cristo, sufrir. Entonces, cuando nosotros entendemos el enfoque desde la óptica de Cristo, que somos bienaventurados cuando sufrimos por causa de la justicia, cuando sufrimos por causa de Él, deberíamos estar buscando ese sufrimiento constante y decir: Dios, aquí estoy, tómame en tus manos, estamos aquí. Es como cuando van a la guerra, cuando son patrióticos, ¿no? Las gentes que van a la guerra, los soldados, ¿no? Y antes de, dicen: vamos a ir a luchar por nuestro país, vamos a ir a luchar por esta situación, vamos a ir a luchar por esta liberación. Y entonces van y están luchando, y no importa los bombardeos, no importa, pero ellos perseveran y aún están allí constantes en seguir avanzando, y es un honor cuando ellos regresan a su cuartel, donde ya va el presidente, una eminencia de las fuerzas aéreas, de los militares. Ellos se sienten honrados cuando reciben una corona, una insignia de victoria. Bueno, ellos fueron a buscar, y así nosotros deberíamos estar buscando constantemente esa oportunidad de estar buscando la voluntad de Dios. Ahora sí que deja decirte esto, hermanos: sufrir por Cristo, lejos de ser una maldición, es una bendición. Todos aquellos que piensan que
que estás sufriendo, no, si estás en pecado, no, pues que es que no te has portado bien, no, pues que quién sabe qué, y toda la cosa, en vez de estar pensando que es una maldición o que no está bien, es una bendición. Si eso es verdad, y lo es, porque así, esto explicaría el sufrimiento de José, el sufrimiento de Daniel, explicaría el sufrimiento de Jesús. En otras palabras, muchos que nos dejaron mucho ejemplo, han pasado por peores circunstancias, por esos mejores ejemplos, son los que nos han mostrado que el padecer siempre ha sido de gran bendición a través del sufrimiento, hermanos. Ahora, parte de las razones por la que el sufrimiento es visto por Dios como una bendición es porque nos ofrece una oportunidad para mostrar a Cristo. Nos ofrece una oportunidad de testificar de Cristo, nos ofrece la oportunidad de mostrar al mundo que Cristo es digno de todo sacrificio, de toda carencia aún, de toda pérdida, de todo dolor, de toda persecución o de cualquier otro mal. Así es que, por otro lado, parte de la razón que Dios entiende el sufrimiento como una bendición es porque en la medida en que nuestro sufrimiento aumenta y seguimos caminando con Dios, Dios hace aumentar su gracia sobre gracia en nuestras vidas. O sea, no solamente es una gracia común que tú resistes, porque hay mucha gente que es fuerte para resistir las pérdidas, fuerte para resistir las tormentas, es fuerte. Pero cuando persistimos en Dios, caminando con Dios, y esa parte donde Dios hace ver que el sufrimiento es una bendición, es porque a través de esa gracia que tú ya tenías para resistir, de esa fuerza, Dios pone una gracia superior, una gracia espiritual aún mayor en tu vida para que tú puedas resistir y tú puedas sufrir correctamente. Deja contarte otra historia. Esta historia es de Annie Flynn. Annie Flynn vivió más o menos en los 1910, más o menos por esa fecha, que ella quedó huérfana a la edad de 3 años. Después fue adoptada por una pareja cristiana que no tenía hijos. A los 8 años ella entregó su vida al Señor. Como una joven empezó a enseñar porque estudió para maestra, empezó a enseñar en la escuela. Pronto ella fue afectada por artritis, que la dejó paralíticamente, literal, ¿sí? Pero el resto de sus días y también terminó ciega a Annie Flynn, ¿sí? Y también pronto mueren sus padres adoptivos y en esa condición ella escribió un himno que se publicó en medio de la Segunda Guerra Mundial en 1940, que se llamó Su gracia es mayor. Ustedes lo pueden buscar por el YouTube, que es Annie Flynn. Lo pueden buscar esa historia y también ese himno que ella compuso. Les voy a dar unas líneas de este himno para que podamos ver que el sufrimiento desde el punto de vista de Dios es una bendición y no es una maldición. Acuérdense que ella fue invadida por la artritis que la dejó paralítica, después terminó ciega ella, sus padres adoptivos también murieron. Imagínense la condición de todo esto. Ella escribió estas líneas que a continuación se las voy a dar. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Y luego el coro dice, su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria, abunda su gracia, abunda su amor. Imagínense estar escribiendo. Yo me acuerdo, en una iglesia, había una hermana igual que le había dado esclerosis múltiple,
O sea, ella empezó a cortarse todas las articulaciones, o sea, empezó a quedar sin fuerzas, ¿no? Pero ella tenía una cualidad especial. Esta hermana se llama Cande, ¿no? Así la conocimos como Cande. Y ella cada semana me escribía una carta, hermanos. O sea, ya después, ya de verdad, honestamente, ya no le entendía qué es lo que escribía, porque ya no podía escribir, porque esta esclerosis múltiple le había afectado ya todo su cuerpo, sus articulaciones, incluso ya al término casi de sus vidas ya no podía ni hablar ella, ya no se entendía nada, ¿no? Por todo esto. Pero en medio de todo esto, yo pude ver su perseverancia en ella. Ella exponía algo de la palabra de Dios y lo decía desde su banca y demás cosas. Cuando ya no lo pudo hacer, ella empezó a escribir cartas. Y a mí me dio muchas cartas donde me hablaba sobre la soberanía de Dios. O sea, muchas cosas así como Annie Flynn escribió este himno basado en la carta del apóstol Pablo, segunda de Corintios 12:9, que dice, y me ha dicho, o sea, Dios le estaba diciendo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que Annie estaba tratando de comunicar es que en la medida en que la aflicción aumentaba en su vida, y sabes que sufrir en esas condiciones o estar en esas condiciones, a medida que sufres tú, si tú entiendes la palabra de Dios, si tú entiendes desde la óptica de Dios, entonces aprenderemos a sufrir bien. ¿Sí? Tú puedes experimentar una mayor medida de gracia de parte de Dios, una mayor visitación de parte de nuestro Señor, una mayor intimidad, una mayor comunión. Y la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es si estamos dispuestos a sufrir como ella, sufrir como lo que sufrió ella, para escribir himnos como ella lo hizo, para tener la intimidad con Dios como ella lo tuvo. Los invito a que ustedes lo vean después en el YouTube de Annie Flynn, su historia, y ahí viene redactado su himno y lo cantan, y la verdad está preciosísimo ese canto. Si estamos dispuestos a intercambiar nosotros los sufrimientos de Pablo por los míos, con la intención y la motivación, como él lo dijo y lo expresó, que fue llevado hasta el tercer cielo, que no sabe si en carne o en espíritu, pero fue llevado, o si nosotros preferimos decir, no, así está bien, que sufra Pablo sus sufrimientos, que sufra Juanito sus sufrimientos, déjame a mí con mi comunión contigo lejana, distante, déjame en unas actividades cristianas común y corrientes. ¿Sí? La mayoría de la aflicción trae consigo, como lo dije, mayor gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia, yo lo aprendí de nuestro pastor Chuyo Olivares, ¿no? Gracia es favor inmerecido. Fíjense, es algo que no merecemos, pero por su gracia nos los da. Lo que implica mayor comunión, mayor es su presencia real con nosotros. Eso es lo que implica gracia, hermanos. Vamos al versículo 14. En el versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, como ya lo dije. La idea es que los hijos de Dios no deberíamos de intimidarnos por aquellos que nos amenazan, a los que quieren perseguirnos, o aquellos que nos quieren hacer mal de alguna forma. Cuando estamos haciendo el bien, es como si él dijera, mira, no pierdas el tiempo en pensar en esas cosas, porque cuando tú consideras que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, cuando tú piensas que Dios está por nosotros y
y no contra nosotros, cuando tú piensas que es Dios quien nos libra la batalla con nosotros, y cuando pensamos que los ojos de Dios están sobre los justos, que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos, entonces nosotros no tenemos por qué preocuparnos e intimidarnos. O sea, no tenemos por qué preocuparnos o intimidarnos. Por eso dice, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Se cuenta que Martín Lutero, el reformador, ¿sí?, del siglo XVI, salía a caminar al bosque. Cuando lo hacía por la mañana, levantaba las manos o los brazos para ver las aves y les decía, buenos días, teólogos, les decía así a las aves. Si ustedes tienen la sabiduría, yo soy un tonto, decía Martín Lutero, porque yo vivo preocupándome por todo en vez de confiar en el cuidado de mi Padre, como ustedes lo hacen. Buenos días, teólogos, les decía a las aves. O sea, porque dice la Biblia que las aves no trabajan ni hacen, pero Dios las sustenta, no se preocupan por todo eso. Y nosotros los humanos nos preocupamos por todo, ¿sí? No confiamos en el cuidador que es nuestro Padre Celestial, no confiamos en que Dios nos va a proveer, ¿no? Y por eso, porque aquí les dice, por tanto, no tengan temor de ellos. No tengan temor, no hayan ustedes conturbéis, no se turbe su corazón, crean en Dios. Y por eso Martín Lutero salía y les decía a las aves, ¿no? Oh, gran teólogos, buenos días, ¿no? Porque ustedes no se preocupan por todo esto como nosotros como humanos lo hacemos. Requiere para esto, hermanos, fe, para creer estas cosas que yo acabo de mencionar. Por eso, una de las formas que implica la batalla espiritual es una batalla por la fe, ¿sí? Por la fe. En el versículo que estamos leyendo, cuando Pedro escribió estas palabras del versículo 14, probablemente estaba pensando en Isaías, 700 años antes de él. ¿Por qué? Porque Isaías lo amplifica de una manera en el capítulo 8, versículos 12 y 13, que dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teméis lo que ellos temen. Miedo. A ver, permítame tantito, hermanos. Ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Es lo que decía Isaías, ¿no? En vez de temer a los hombres que nos persiguen, nosotros deberíamos temer a Dios. Cristo lo enseñó de esta manera. No tengan miedo de aquellos que solamente pueden matar el cuerpo, sino más bien deben de temer a aquel que puede matar tanto el cuerpo como el alma. ¿Y quién es ese? Dios mismo. Es el único que puede hacerlo esto. Y la palabra temer a Dios de manera primaria implica reverenciarlo. Esa es la palabra primaria de temer. Reverenciarlo, glorificarlo, exaltarlo, ¿sí? Pero luego de manera secundaria, también la palabra de Dios nos habla de un temor real, que yo debo de temer a su ira si no le conozco. Y si yo le conozco, debo de temer a su disciplina, porque dice la Biblia que aquel que llama por hijo, a él disciplina. Al que no, pues trae juicio sobre él. Pero a nosotros que creemos en Cristo Jesús, nosotros debemos de temer a su ira. Pero la palabra primaria o la connotación primaria de la palabra temer aplica en una reverencia, en una glorificación, en una exaltación a su nombre. Alguien ha dicho, tememos a Dios tan poco porque tememos al hombre demasiado, ¿sí? Es por eso que muchas veces nuestros temores son de verdadmente distorsionados. ¿A quién deberemos de temer, no? En el contexto por el cual Pedro está escribiendo que el sufrimiento
por causa de la justicia o por causa de Cristo. Ese es el enfoque en el que Él quiere que usted entienda cómo yo debo de responder y cuál debe de ser mi estilo de vida bajo las circunstancias, entendiendo bajo la palabra de Dios como lo dice. En el versículo 15 dice de 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro me llama a estar preparado. Aquí vamos a observar algunas cosas. Él está preparado, el estar preparado va a requerir una disposición mental, ¿no? Es cuando yo les hablo o nos hablan y le decimos, a ver, permíteme, repíteme otra vez todo porque no estaba listo mentalmente para entender, ¿no? Bueno, es lo que Pedro está tratando de decir, que debemos estar preparados. Yo necesito un cierto nivel de conocimiento, pero también necesito haber llevado ese conocimiento a la práctica. De manera que yo necesito una cierta cantidad de experiencia de tal forma que al poder todo esto junto yo pueda estar preparado para una respuesta, ¿no? Lo primero que yo necesito es la preparación, como ya dije. Lo segundo que yo necesito es santificar a Dios en nuestros corazones, como lo dice aquí. El corazón del hombre en la palabra frecuentemente es usado para referirse a las emociones, a los pensamientos, a la voluntad. Frecuentemente el corazón del hombre representa todo lo que él es, ¿sí? Tal como piensa su corazón, así es él. Entonces, ahora Pedro me dice qué hacer con Dios, con Cristo en mi corazón. Y santificar a Cristo en mi corazón, como lo dice aquí, la palabra santo significa separar, ¿sí? Separar, la palabra santo. Entonces, lo que está diciendo separa un lugar especial para Cristo, de tal forma que Él ejerza señorío en todas las áreas de mi vida sin excepción, ¿sí? Cristo tiene que reinar como supremo en mis pensamientos, aun cuando yo estoy hablando, aun cuando nadie me está escuchando, en mis propios pensamientos, en mis emociones, en mi voluntad. Cristo tiene que reinar como supremo, hermanos. Pero de una manera especial, Pedro está hablando que Cristo tiene que ejercer señorío sobre el sufrimiento que Él ha ordenado para mi vida. ¿Sabían que Dios ordena nuestro sufrimiento? Dios orquesta nuestro sufrimiento. ¿Sabían que Él promueve nuestro sufrimiento? Precisamente es para santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa, ¿sí? Hay un buen ejemplo de cómo luce bien la vida diaria, hermanos. Por ejemplo, Job, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el Señor. En otras palabras, Jehová me dio los hijos, los que conocemos la historia, ¿no? Él tiene derecho de quitármelos. Jehová decidió en este momento, entonces es el tiempo santo y perfecto, porque Él es el dueño y Señor de mi vida, de lo que soy y de lo que tengo. Él es el dueño supremo. Job siempre estaba preparado para presentar defensa de la esperanza con la que él vivía día a día. Yo sé que mi Redentor vive, decía él, y el Señor es el que reina, ¿sí? La manera de cómo yo necesito reconocer el señorío de Cristo en el sufrimiento es recordando que nosotros no podemos comparar nuestros sufrimientos con los otros. A lo mejor hay unas cosas que yo sufro y que me cuesta mucho trabajo y otros dirían, no pasa nada, Leonel, no pasa nada, va bien todo, o sea, no pasa. Pero yo, a lo mejor yo diría de otros sufrimientos, yo diría, no pasa nada. Y los otros están sufriendo, pero fuerte, ¿no? Entonces nosotros no podemos comparar los sufrimientos con los de otros.
A mí no me ha tocado los sufrimientos de Annie Flynn. A mí no me ha tocado los sufrimientos de Job. No me ha tocado los sufrimientos de Pablo. Pero tampoco se nos da elegir cuál sufrimiento yo quiero. No se nos da elegir tampoco eso. Quizás has escuchado, quizás has dicho, quizás has pensado, bueno, yo preferiría el sufrimiento aquel, a esto que el que yo estoy teniendo. Prefería esa enfermedad a la otra, prefería esa condición a la otra. Pero yo no tengo el derecho de elegir esto. Dios elige el camino de cada uno de nosotros y luego nos dice, pero cada uno de ustedes deben o necesitan responder de la misma manera. El camino que tú eliges, o sea, le decimos a Dios, el camino que tú eliges para cada uno de nosotros es diferente, ciertamente Dios. Pero la respuesta que tú mereces o que tú esperas de nosotros es la misma. ¿Cuál es la respuesta que Él espera a Dios de nosotros? Necesito reaccionar con sumisión como Cristo se sometió al Padre con gozo. Soportó la cruz con aceptación. Tu voluntad, mi voluntad, ¿sí? Necesita reconocer la voluntad de Dios. No la mía, Dios, sino la tuya, con la glorificación de su nombre. ¿Se acuerdan en el Getsemaní? ¿No? Cuando dijo él que no se haga mi voluntad, Dios, sino que sea tu voluntad. Él aceptó. ¿Cuál es la respuesta que Dios necesita o requiere en el medio del sufrimiento? Es la glorificación de su mismo nombre y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. En la cruz, Él llamó esa parte, la glorificación, y con propósito, porque al final de eso todo tiene una razón. Todo ese sufrimiento que Jesucristo padeció antes y dentro de la crucifixión en el madero fue para rescatarnos, para darnos vida y vida en abundancia, como lo dijo Jesucristo. ¿Sí? Lo tercero de allí es que podamos presentar defensa. ¿De qué defensa? ¿O de para qué o de qué? De la esperanza, precisamente. ¿De cuál esperanza? Que hay en mí bajo el sufrimiento, de la esperanza en mí cuando me toca pasar por la aflicción, cuando a mí me preguntan, ¿por qué es que tú esperas como esperas? ¿Por qué tú bendices cuando te maldicen? ¿Por qué tú devuelves bien por mal? ¿Por qué tú no devuelves insulto por insulto? ¿Sí? O sea, esa es la defensa que debemos de presentar, usted y yo, ¿no? Bajo nuestro sufrimiento, bajo esa aflicción, bajo ese dolor, bajo esa enfermedad, yo pueda presentar esa defensa. Prácticamente lo que trato de decirles es que mi estilo de vida en sí mismo sea la defensa de por qué yo espero como espero en medio del dolor y del sufrimiento. Que no me la pase renegando, que no me la pase llorando, que no me la pase diciendo, pero ¿por qué a mí, Dios? Tú sabes, y ahí te la pasas ahí lamentando. Yo platicando con Flor, que ahí está, yo le comentaba que el otro año nosotros tuvimos como familia una pérdida de 4 personas. En el lapso de un mes perdimos, o sea, 3 de mis hermanos y mi papá se fueron con Dios, ¿no? Así Dios lo quiso. Pero fue una pérdida humana que todos nos dolió, incluso muchos de ustedes que nos conocen de años, les dolió también, como a nosotros como familia nos dolió mucho esto. Pero Dios puso esa gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque ahí está el estilo de vida, que por qué yo espero como espero en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, precisamente porque ha puesto Dios gracia sobre gracia. Yo creo que ustedes también han tenido pérdidas, ustedes también han tenido dolores, han tenido sufrimientos, han padecido situaciones muy difíciles, pero ¿por qué responden como responden? Por la gracia de Dios. La cuarta, que estábamos hablando, la defensa, tiene que hacerse no solamente con hacer la voluntad de Dios, sino también con mansedumbre y con reverencia, hermanos.
Pedro nos dice que siempre debemos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, pero que sobre todo en la esperanza en medio del sufrimiento, porque ¿por qué bendecimos cuando nos maldicen, diríamos así? ¿Por qué no devolvemos mal por mal? ¿Por qué pensamos o por qué permanecemos en silencio cuando nos acusan falsamente? Bueno, ante esas preguntas nosotros reaccionamos en forma distinta, sí, a como el mundo lo hace, hermanos. ¿Por qué no respondemos como respondemos? Y una que otra vez se nos sale el yo, se nos sale la carne y ahí queremos aplicar defensa, pero una defensa equivocada, una defensa con muchas objeciones, con muchas argumentos, ¿verdad? Pero Dios te dice que debes de presentar defensa con mansedumbre. Aquí lo dice, ¿no? Con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la razón por la que nosotros tenemos una esperanza y la esperanza nos ayuda a esperar de manera distinta es porque nosotros sabemos que tenemos una mejor vida que nos espera, una mejor morada, ¿sí? Donde vivir, un lugar donde todos mis anhelos serán satisfechos, un lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, un lugar donde no tendrá, o más bien donde todo tendrá sentido, un lugar donde no habrá injusticias, un lugar de un gozo permanente, un lugar donde veremos a Cristo como Él es y seremos como Él es, así lo dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo tuvo que presentar defensa en una ocasión, bueno, en múltiples ocasiones, de la esperanza que había en él. En una ocasión le tocó hacerlo delante del rey Agripa, según nos menciona el libro de Hechos, capítulo 26. Lo puede leer en su casa todo el capítulo 26 del libro de los Hechos, ¿sí? Y Lucas lo describe de esta manera. Pablo estaba allí como prisionero. Esto lo había tenido prisionero por 2 años y ahora el rey Agripa lo va a escuchar. Y él va a presentar una defensa en este momento, Pablo, o sea, ante el rey Agripa, y prácticamente lo que él está diciendo, te voy a dar testimonio a ti, rey Agripa, de la esperanza que hay en mí, en mi testimonio de fe, que intento evangelizarte, rey Agripa, de manera que yo soy bendecido de haber sido acusado falsamente. Y la acusación falsa me ha traído ante ti. No había podido haber llegado de otra forma el apóstol Pablo. Dios permitió esa aflicción para que llegara ante el rey Agripa y entonces él les pusiera su defensa de la esperanza que había en él. En el versículo 6, allí, bueno, en el capítulo 26, como dije, habla sobre que él había sido acusado y estaba bajo un juicio el apóstol Pablo. Pero resulta que cuando él habla, está exponiendo esa defensa, dice que yo tengo una esperanza, le dice el apóstol Pablo al rey Agripa. Dice, yo tengo una esperanza que nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, pusieron en Dios. Y yo he creído que esa esperanza se ha cumplido en Cristo Jesús. Y es lo que me tiene aquí testificando, brindando defensa de la esperanza que hay en mí. Y ahora el rey Agripa está, como decimos nosotros, pegado contra la pared, ¿no? Estamos entre la pared y ahí, no sé, y el espejo, o la espada, como decimos, ¿no? Como de que de otra manera él da el enfoque y le dice a Pablo, el rey Agripa, ¿no? ¿Te has vuelto loco? ¿Tú crees que en tan poco tiempo me vas a convertir? Y el apóstol Pablo todavía le responde, eso quisiera, que no solamente tú, sino todo lo que nos oyen escucharan la palabra de Dios. Allí está Pablo presentando defensa de la esperanza que había en él. Cuando él lo hizo en ese momento con mansedumbre, ¿sí? Y es que
el rey Agripa dice, por poquito y me persuades en el evangelio. O sea, yo entiendo que hubo gracia, pero no gracia sobre gracia en ese momento para el rey Agripa, ¿sí? Porque el texto me dice que tengo que hacerlo con mansedumbre y reverencia. Ahora, quiero darles un poquito más sobre esto. La mansedumbre es una cualidad muy especial. Nosotros usamos la palabra muy superficial, pero la mansedumbre, cheque lo que requiere la mansedumbre. Requiere humildad, requiere gratitud, o sea, también ausencia de ira. Requiere sumisión, requiere respeto y honor. Fíjate todo lo que implica la palabra mansedumbre. Requiere humildad, gratitud, sumisión, respeto y honor. Y lógicamente, ausencia de la ira, ¿verdad? Ausencia de la ira. Con razón dijo Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Pedro me dice que tengo que hacerlo de esa manera, ¿sí? Versículo 16 de primera carta 3:16. Primera de Pedro 3:16. Nos habla aquí, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro nos dice que necesitamos una buena conciencia. La conciencia se ha definido de esta manera, como el testigo interno. La conciencia es el testigo interno que determina lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? La conciencia es el testigo interno que determina lo que está bien y lo que está mal. Esa es la conciencia. Es buena conciencia, ¿sí? Esa buena conciencia necesita ciertas condiciones para funcionar apropiadamente. Porque Dios nos dio esa conciencia a todos, creyentes y no creyentes. Pero funciona mejor cuando tengo una conciencia informada por la palabra de Dios. Porque ahora puedo discernir mucho mejor lo que está bien y lo que no está bien. A pesar de eso, lo que les acabo de mencionar, muchas veces quebrantamos, violamos, ignoramos o pasamos por alto esa definición de que la información de la palabra de Dios es la que me ayuda a discernir mucho mejor, pero muchas veces por nuestra incapacidad o nuestra falta de dedicación a la palabra de Dios o a la oración, nos lleva a que nuestros propios instintos carnales de ese hombre caído que nos habla Génesis 3, de ese hombre que ha sido pervertido, que ha sido caído por el pecado, nos traiciona y entonces regularmente luego a veces llegamos a pecar, ¿sí? Yo necesito una conciencia aún sensible al pecado, porque esa conciencia puede llegar a, ¿cómo podría decirles? A insensibilizarse. La palabra de Dios habla de esto como hasta el punto de que se cauteriza, ¿sí? Lo que decía Pablo a Timoteo, se cauteriza la mente, se cauteriza esa conciencia. Y entonces la manera en que la conciencia se hace insensible es en la manera que nosotros nos exponemos al pecado y practicamos el pecado, y entonces de esa manera aquello que antes me parecía pecaminoso, cada día me va pareciendo algo normal el pecado. ¿Por qué? Porque cada día se va cauterizando más la conciencia y ya no puedo discernir entre el pecado, entre lo bueno y lo malo. Aquello que nosotros llamamos bueno es pecado, ¿no? Y aquello que llama Dios pecado, nosotros le llamamos bueno a eso. Entonces, sí tenemos ciertas diferencias cuando perdemos el hilo, cuando perdemos la información de parte de Dios. Esa conciencia necesita prácticamente estar en paz con Dios. Esa conciencia necesita estar limpia de pecado.
hasta donde Dios nos permita hacerlo, hermanos. Porque yo les he dicho, mientras nosotros vivamos todavía en esta carne, seguiremos pecando hasta el último día. Porque es la carne se resiste. El apóstol Pablo decía, yo no quiero hacer esto, pero cuando reacciono, me encuentro haciendo aquello que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque eso le llamamos el pecado, Génesis 3, ¿no? Eso le llamamos las consecuencias de la caída del hombre, ¿no? Y eso es lo que Pedro llama en el versículo 16, ¿sí? Que cuando tú respondas con buena conducta y tu conciencia esté tranquila, los acusadores de nosotros, los cristianos, ¿sí? O sea, nosotros no seamos, bueno, o los acusadores de nosotros como cristianos, aquellos sean avergonzados. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, un ejemplo, la multitud que acusó a Cristo al final fue avergonzada porque no encontraron testigos reales, tuvieron que comprar testigos falsos para acusarle. Y uno de los ladrones que estaban allí en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan los tres? Bueno, estaba Jesús y los dos ladrones. Avergonzó uno al otro a favor de Cristo. Cuando el otro estaba insultando a Cristo, el otro le responde y le dice, hey, espérate. Nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, pero ningún mal ha hecho. ¿Qué pasó entonces en esto? Fue avergonzado el otro ladrón, fue avergonzado porque precisamente, como dice, teniendo nuestra conciencia limpia, buena conciencia, para que los que murmuran como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Entonces, vea cómo está esto. Eso es lo que Pedro se refiere, que tu buena conducta termine avergonzando a quienes te acusen. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Una vez más, estas enseñanzas nos dejan ver qué tan contracultural es la fe cristiana. Nosotros vivimos en un mundo de maldad, entregado al pecado, pero este mundo de maldad, ¿sí? La victoria nunca se obtiene haciendo el mal, sino haciendo el bien. Dios honra el ejercicio del bien, porque testifica de él, exalta su nombre, y esa es la razón por la que Cristo enseñó en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del libro de Mateo, capítulo 5, versículo del 10 al 12, que dice de esta manera, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, fíjense cómo empieza esto. Bienaventurados. Ya le dije que bienaventurados es dichoso, ser feliz o doblemente feliz y irse a la tercer potencia de la felicidad. Bienaventurados sois. Bienaventurados todos los que padecen persecución. Fíjense cómo es. ¿Alguien se puede ser bienaventurado cuando te persiguen? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero a veces esta carne como que no le gusta. Cuando hablan de mí, entonces, no. A ver, ¿por qué? ¿Por qué hablaron de mí? A mí me tienen que explicar bien. O sea, luego. Pero no, se nos olvida. Dichoso eres tú. Eres bienaventurado, eres doblemente feliz. Pero la carne se resiste, la carne quiere razón, quiere lógica, y Dios no está diciendo que busques la lógica ni la razón. Dios te está diciendo nada más, yo te bendigo en medio de la tribulación, en medio de la persecución, tú eres bienaventurado.
Desde la óptica de Dios, cuando tú seas difamado, cuando tú seas burlado, seas perseguido, desde la óptica de Dios lo tienes que ver. Tú eres bienaventurado. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, si no lo buscamos, pues ahora sí, como dicen por ahí, calladito te ves mejor. Si nos buscamos todos esos pleitos, mejor cerrar boca. O como dicen allá en el sureste, calla boca, ¿no? Así dicen, ¿no? Al final del texto, el apóstol Pedro me da la razón, la motivación, la explicación para nosotros sufrir bien. Y al mismo tiempo me quita la razón para que yo no quiera sufrir bien. Dice en el versículo 18. No, ¿cuál es? Versículo 17, ¿verdad? ¿O 18? Estamos 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En otras palabras, tú hoy disfrutas de la salvación, pero resulta que para tener esa salvación, Cristo, el justo, el santo, el que no se conoció pecado, tuvo que ir a sufrir en tu lugar. Eso es lo que te trajo a Dios el sacrificio de Jesucristo. Sufrir bien, cuando somos maltratados, habla bien de nuestro Dios, que es digno de mi sufrimiento. Eso es lo que Pedro y Juan dijeron cuando los metieron a la cárcel, ¿se acuerdan? Los latigaron, los insultaron, y luego ya los soltaron, y saliendo ellos se regocijaron por haber sido encontrados dignos de sufrir por causa de Jesucristo. Ya iban bien contentos por fuera, iban todos latigados, iban todos maltratados físicamente, pero salieron contentos y regocijándose y diciendo, somos dignos de haber sido encontrados por sufrir por causa del evangelio de Jesucristo. O sea, ¿por qué? Porque había una buena conciencia. Pero cuando eres latigado, eres no difamado, eres avergonzado con razón, en vez de salir regocijado, yo creo que sales llorando y diciendo, hijo, la regué, hijo, perdóname Dios, perdóname Señor. Pero en este caso, ellos salieron regocijados porque habían sido maltratados por ser encontrados dignos de sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo sufro bien, cuando yo soy maltratado, eso habla bien de mi Dios, a quien yo considero digno de mi sufrimiento. Es como finalmente yo tengo la oportunidad de mostrar cuán valioso es Cristo para mí. La mejor manera como yo pudiera mostrar el valor de mis hijos, en este caso, es cuando yo doy mi vida por ellos. Estar dispuestos a sufrir para que ellos tengan mejor vida. Es lo que vino o es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para darnos una vida mejor con Él. Sufrir bien cuando estoy siendo maltratado habla bien del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Que mora en nosotros, que somos ahora sellados con las arras del Espíritu, y ahora el Espíritu Santo es el que mora en mí. Habla bien de la esperanza, ¿sí? El sufrir bien habla bien de la gracia, que es sobre gracia que viene a mí, y que me empodera esa gracia para poder no solamente en medio de las tormentas de mi vida sufrir bien, sino darle gloria, darle alabanza a Dios en medio del sufrimiento. Entonces, cuando yo estoy en enfermedad, como Annie Flynn, como estos pastores que ya mencioné, necesitamos, para sufrir bien, ¿sí? Necesitamos entonces entender desde la óptica de Dios. Y en este caso, como
Pedro sufrió, como Pablo sufrió, como los otros pastores que ya mencioné, que sufrieron, el ejemplo y el testimonio de Anne Flynn, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para sufrir de la misma manera como ellos lo hicieron? Lo que se requiere, hermanos, es valorar mucho más a Cristo de lo que ya hoy y tú lo hacemos. Valorarlo a Él más. Ver el sacrificio que hizo por nosotros. De manera que entendemos que Cristo es digno de mi sufrimiento, de mi dificultad, de mi dolor, de mi pérdida, de cuánta cosa pudiera pasar en mi vida, con la única intención que cuando yo pase a través de eso, yo pueda haber glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de manera que vivamos una vida cristocéntrica, que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que en medio del sufrimiento haya esa respuesta, esa oportunidad de darle gloria al Señor. Por eso el tema de hoy, en medio de tu sufrimiento hay gracia sobre gracia. Amén. Amén. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.